Bueno, ¿cómo andan chicos y chicas de cuarto año? Vamos a empezar a ver progresiones aritméticas. En la tarea anterior estuvimos trabajando con sucesiones. ¿Sí? Muy bien. Vamos a dejar de usar por el momento estos apuntes que son hermosos, que los hace la profe Andre Gandolfi. ¿Para qué? Yo los voy a ir adaptando, se los voy a ir enviando tarea por tarea, para que, digamos, la información y lo que nosotros vayamos aprendiendo sea más concreta, más concisa, más al concepto en sí. Esas guías están hechas para hacer los trabajos en las clases, con intervenciones en grupos, con sus compañeros, con sus amigos, y claramente eso no lo podemos hacer y por ahí a veces se dificulta un poco. Por lo tanto voy a empezar a ir adaptando esas guías para que no sean tantos ejercicios y para que esos ejercicios también sean fáciles y, y sencillos, para que ustedes lo puedan resolver mirando esto, consultando en las clases virtuales sin ninguna dificultad. Como les decía en el capítulo anterior, como les decía en el video anterior, este tema no es un tema difícil, pero hay que engancharse desde el principio. Porque después se va a empezar a sumar algunas cositas y se va haciendo cada vez, va aumentando de a poquito la dificultad. Entonces, en la definición que ustedes tienen en su apunte, dice: una progresión aritmética es una sucesión infinita, o sea que no se termina, de números reales en la cual cada término se obtiene sumando un valor constante llamado razón al término anterior. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros teníamos una sucesión, por ejemplo esta: 4, 7, 10, 13, 16, etc. Imagínense que esta sucesión se llama, no sé, A sub n. En nuestra sucesión tenemos el primer término, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. El primero es A sub 1, el segundo A sub 2. Es como que estuvieran en el exponente, pero en realidad está abajo. Y así sucesivamente. Entonces, las progresiones aritméticas son sencillas. Para pasar de un valor a otro, yo siempre voy sumando el mismo valor. ¿Está bien? Siempre voy sumando el mismo valor. Entonces, por ejemplo, este lo tienen ustedes en los ejemplos. De 4 a 7, ¿cuánto sumé? Sumé 3. De 7 a 10, ¿cuánto sumé? También sumé 3. De este a este, también sumé 3. Y así sucesivamente. Entonces, el término 6, ¿cuánto va a ser? 19, porque lo voy sumando 3, 3, 3. Entonces, se podría decir que la razón de esta progresión aritmética vale 3. Ahora, hay algunas progresiones que no son aritméticas. Por ejemplo, si yo tengo esto que está acá, pero si, no sé, esto se me cambia y se me transforma en un 5, de acá a acá pasé con 3, de acá a acá sumé 3, de acá a acá sumé 5. Entonces, esta sucesión no es una sucesión aritmética, porque no se suma siempre el mismo valor. Se sumó 3, se sumó 3, se sumó 5. Chau. No es una sucesión aritmética entonces. Vamos a ver otro ejemplo. Yo podría tener también este ejemplo, que parece que no es tan evidente cuál es, digamos, la razón. Entonces tengo un tercio, 1, 5 tercios, 7 tercios, 3. Entonces yo lo que recomiendo en estos casos, cuando no son números enteros o naturales, que por ahí no es tan fácil ver cuál es ese número que se está sumando, y veamos acá, hay muchas fracciones que tienen denominador 3. Y acá tenemos dos números naturales. Entonces, al 1, a mí me va a convenir escribirlo como, en vez de 1, lo voy a escribir como 3 sobre 3. Y al 3, lo voy a escribir como 9 sobre 3. Como fracciones con denominador 3. Entonces acá, bueno, acá por ahí se simplifica mucho más. ¿Cuál es la razón? De 1 a 3 tercios se sumaron 2 tercios. De 3 tercios a 5 tercios también 2 tercios.
De 5 tercios a 7 tercios, también 2 tercios. Entonces acá ya encontramos cuál es la razón de esta sucesión. La razón de esta progresión aritmética es 2 tercios positivo. Puede suceder también de que el número que se esté sumando sea un número negativo. Por ejemplo, ahora lo hago. Imagínense que tenemos esta sucesión, Cn, que los primeros términos son 5, 3, 1, menos 1, menos 3. Esta también es una progresión aritmética, porque ¿qué se le va sumando? Se le va sumando un menos 2. Se le va sumando un menos 2. Si se le va sumando un menos 2 es lo mismo que podemos decir que se le va restando 2. ¿Está bien? Como decía, por lo tanto, la razón de esta subprogresión es menos 2. Entonces, ¿pero qué pasa? Nosotros en la definición que ustedes tienen en su apunte dice una progresión aritmética es una función infinita de números reales en la cual cada término se obtiene sumando un valor constante llamado razón digamos a raíz del término anterior. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me dice que ese valor constante yo lo puedo ir sumando, ese valor constante puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser un número natural, puede ser un número entero, puede ser, no sé, un número racional o una fracción, como ustedes quieran. Pero lo que tiene que ser siempre es constante. ¿Se entiende? Ahora, si yo por ejemplo tengo otra progresión. Por ejemplo tengo esta progresión de n. Entonces, me fijo si es aritmética. Si es aritmética, ¿qué tiene que pasar? Siempre, de término a término, yo tengo que llegar de este a este, o de este a este, o de este a este, o de este a este, sumando el mismo valor. Entonces, de 1 a 4, ¿cuánto sumé? De 1 a 4, sumo 3. De 4 a 9, sumo 5. Listo. El valor que se necesita para pasar de uno al otro no es constante. Entonces, esta no es una progresión aritmética. También puede pasar de que en vez de que estén, por ejemplo, podría decir que la sucesión sea 1, 2, 4, 6, 8. ¿Está bien? Entonces ¿qué es lo que estaría pasando acá? Vamos a poner así. 1, 2, 4, 8, 16. Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo acá para el 1, para llegar al 2, sumé 1, para este sumo 2, para este sumo 4, ¿sí? Son todos diferentes los términos que estoy sumando, por lo tanto, no es una progresión aritmética. Y si me dicen, bueno, está bien, no, el que está sumando no es el mismo, pero el que está multiplicando sí. Y yo hago por 2, por 2, por 2, por 2, esto sí se cumple. 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Bien, pero esta no es una progresión aritmética. Va a ser otra cosa, que lo vamos a ver después. Por lo tanto, progresión aritmética siempre se tiene que ir sumando el mismo valor que se llama razón. Entonces, ustedes con los primeros ejemplos ya podrían ir trabajando. Recuerden, si hay fracciones, escribo todos los números con el mismo denominador, así me doy cuenta más fácil cuánto se sumó. Bien, entonces, ya en el siguiente punto vamos a hacer algunos ejercicios, algún ejercicio de prueba, para que después ustedes lo hagan solitos. Antes de empezar con esos ejercicios, vamos a aclarar algo que es súper importante. Vamos a tomar el mismo ejemplo que fue el primero. La progresión está 4, 7, 10, 13, 16. Es una progresión aritmética, ¿sí? De razón 3. Entonces, ¿cómo nosotros en el trabajo, en la tarea anterior, estuvimos trabajando cómo calcular el AN? ¿Cuál sería el AN? Sería el término general. Entonces hay una manera muy sencilla de encontrar cómo se puede encontrar ese término general. Entonces, los voy a hacer y se los voy a ir explicando pasito por paso. Bueno, imaginemos que tenemos una progresión.
aritmética cualquiera. Conocemos el primer término, que es a sub 1 o a1. Ahora, para hallar a sub 2, habría que hacer a1 más la razón, más el numerito que se suma. Perfecto. Para hacer a sub 3, habría que hacer a2 más la razón. O, esto es lo mismo que decir que era 2. A1 más R, y ahora se le agregó otra R. Para hacer A4, tenemos A3 más R. ¿O qué era 3? A3 era A2 más R. O sea, todo esto. Entonces, A4 puede ser A3, que es A1 más R más R, más una R más. Y si así seguimos infinitamente, nos podemos dar cuenta de la siguiente cosa. Que el término general, o sea, yo puedo pensar, digamos, hacer una fórmula, eso es lo que es el término general, hacer una fórmula para cualquier posición que yo quiera, conociendo A1 y conociendo cuál es la razón, conociendo cuál es el primer término y cuál es el numerito que se va sumando. Puedo hacer una fórmula para que, no sé, yo conozca todo. Si quiero conocer el 18, pongo acá 18, bla, bla, ya vamos a ver. Entonces, AN lo podemos escribir como A1, ¿sí? Lo podemos escribir como A1 más R por ¿cuántas veces? Y fijémonos, en A2, en el término 2, lo sumo una vez. En el término 3, lo sumé 2. En el término 4, lo sumé 3 veces. Entonces sería por R a la n menos 1. Entonces AN es A1 más R por n menos 1. Y esta fórmula que ustedes también tienen en el apunte, la tienen escrita así, si no me equivoco, n menos 1 por R, pueden calcular, digamos, cualquier término de la progresión que tengan, sabiendo A1 y sabiendo R. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos y de qué se trata todo esto. Pero esta fórmula va a ser súper importante. Bien, este ejercicio ya es el 1A de la práctica, ¿sí? De los ejercicios que yo les mandé. Entonces vamos a hacerlo juntos. La pregunta es, ¿son progresiones aritméticas? ¿Por qué justificar? Indiquen su razón e indiquen cuál sería el término general. La fórmula del término general para construirlo la anoté acá, para tenerla a mano, ¿sí? Y les recomiendo que ustedes también la tengan a mano siempre. Entonces, vamos a ver. Progresión aritmética, ¿qué significaba? Que es una sucesión infinita que siempre se suma el mismo número. Vamos a ver si siempre se suma el mismo número acá. De 9 a 14 se suman 5. De 14 a 19, 5. De 19 a 24, 5. Y así sigue. Entonces podemos decir que sí es una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque siempre se suma, digamos, 5 unidades. Llegado el caso de que ustedes no sepan cuánto se suma entre las dos, lo que se puede hacer, si no saben que 9 más 5 es 14, lo que pueden hacer es decir, bueno, 14 menos 9, el término menos el anterior, y bueno, esto da 5. Entonces, ¿cuánto se suma siempre? 5 unidades. Es sencillo, pueden ir probando, o si no es tan evidente porque no son números naturales o son fracciones, ¿qué se puede hacer? La resta entre uno grande y el anterior más chiquito. Entonces, se suma de 5 y 5, entonces ese valor es constante, por lo tanto sí es una progresión aritmética. Ahora, ¿cuál es su razón? Ya lo dijimos, su razón vale 5. ¿Cuál es el término general? Acá tenemos el término general. El término general de esta se escribe AN es igual a sub 1. ¿Cuál es el primer término de esta progresión? Este. Entonces acá pongo 9 por, 9 más R. ¿Cuánto vale R acá? 5 por n menos 1. Acá tenemos la razón
Y acá tenemos cómo calcular el término general. ¿Cómo funciona esto del término general? Por ejemplo, si queremos, sabemos que esta sucesión es infinita. Este es el primer término, el segundo, el tercero, el cuarto. Si yo quisiera encontrar el décimo término, por ejemplo, a sub 10, ¿yo qué hago? Uso esta fórmula. Entonces, a sub 10 va a ser igual a 9 más 5 por... Y como acá yo quiero buscar el décimo término, acá también voy a poner 10. 10 menos 1. Entonces sería 9 más 5 por 9. 5 por 9, 45. ¿Está bien? 45 más 9 es 54. Entonces, el décimo término va a valer 54. ¿Y hace falta ir escribiendo uno por uno? No. Claramente no hace falta. Si me pide el quinto término, y sí, sumo 5 y ya está. Pero si me pide un término lejano, ¿ahí qué hago? Uso la fórmula general, que para algo la tenemos. ¿Sí? Siempre es la misma. Va cambiando según la progresión, cuál es el primer término y cuál es la razón. Y si después yo quiero encontrar cuál es el término, por ejemplo 10, yo en vez de escribir a sub n, pongo a sub 10 es igual a 9 más 10 menos 5 por 10 menos 1. Perfecto, entonces ustedes ya pueden hacer el primer ejercicio de esos, que es reconocer si es una progresión o no, si se suma siempre el mismo valor o no. Y si no se puede sumar ningún valor, ya está, el ejercicio termina ahí. Vamos con algún ejemplo del 2, del verdadero o falso. Bueno, vamos a ver el ejercicio del ejercicio 2, el B. ¿Qué es un verdadero o falso? ¿Qué dice? Que si en una sucesión el tercer término vale un medio y la razón también vale un medio, entonces esta flechita significa entonces el primer término va a valer menos un medio. Y ustedes van a decir, este es un poco más difícil que el ítem A, por eso hacemos este. Pero van a ver que no es tan complicado. Es decir, bueno, ¿cómo hacemos para saber si esto es verdadero o falso? Es fácil. Nosotros tenemos varios datos acá. Ahora, vamos a usar nuestra fórmula general, que era AN es igual a 1 más R por N menos 1. Entonces, vamos a ver, en vez de escribir a N, voy a poner a 3. Entonces, si yo pongo la fórmula general con A3, si yo pongo A3 es igual a 1 más R por 3 menos 1, recuerden que donde dice, si yo pongo 3 acá, el valor de N, en este valor de N voy a poner el mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, si esto vale un medio, yo sé que esto vale un medio. ¿Y esto cuánto va a ser igual? A sub 1 menos un medio más R, un medio, por 3 menos 1, que vale 2. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Yo estoy agarrando esta fórmula y les estoy reemplazando acá, ¿sí? Sabiendo que yo tengo este valor y este valor. Ahora, si un medio es igual a todo esto, tengo que fijarme si esta igualdad es cierta o no. Si es cierta, es verdadera. Si no es cierta, si esta cuenta que yo hago acá me da un medio porque no tengo nada más para hacer. Pero si este lado de la igualdad me da 4, y entonces esto que está acá no se cumple. Si me da correcto, significa que si yo tengo este tercer término y esta razón, el primer término es este, y yo lo pongo en la fórmula y veo que me da igual de las dos, digamos, en los dos miembros de la igualdad, significa que es verdadero. Entonces, bueno, lo dejo para que lo terminen ustedes, pero el ejercicio A se hace de la misma manera. Ponen la formulita y se fijan si da igual de un lado y del otro. Si da igual es porque es correcto, y si no es porque es falso. Bueno, vamos a plantear un poco el ejercicio 3. Me dice que se sabe que una progresión aritmética, el primer término vale 3, el tercero vale 7. Entonces me pregunta, ¿cuánto vale su razón? ¿Cuánto vale el noveno término y cuánto el término 25? Entonces fíjense, lo que primero vamos a hacer es ver cuánto vale la razón. ¿Qué era la razón? Es el número que se va sumando siempre.
Y una vez que tengo la razón, para hallar estos términos que son elevados, ¿qué voy a hacer? Y voy a usar la fórmula. Voy a hacer lo que más me convenga. Entonces, yo esto lo puedo hacer puedo ir probando o puedo, digamos, aplicar las fórmulas, que es más sencillo. Yo sé esto, que yo sé que AN es igual a 1 más R por N menos 1. Ahora, si en vez de escribir AN, yo tengo este valor, A3, entonces voy a escribir A3. A3 es igual a 1. ¿Cuánto vale A1? Vale 3. Más R, que no sé cuánto vale, por N menos 1. N menos 1 en este caso era 3, entonces sería 3 menos 1, como en el caso anterior. Entonces tenemos que A3 es igual a 3 más R por 2. Perdón, ¿cuánto vale el valor de A3? 7. Ya lo reemplazamos. Entonces ahora es una ecuación muy sencilla. Este 3 pasa restando, me quedaría 4 es igual a R por 2. Este 2 pasaría dividiendo, entonces 4 dividido 2, 2. R vale 2. Esta razón vale 2. ¿Y después qué vamos a hacer? Vamos a incluir nuestra razón en la fórmula general, pero de esta. Entonces voy a decir que mi fórmula general A sub n es el primer término, que lo tenemos acá, que vale 3, más R, que ya lo calculamos, que vale 2, por N menos 1. Entonces, si quiero encontrar cuál es el valor A25, reemplazo acá por 25 y acá por 25 hago la cuenta y ahí ya me entrega, digamos, con la fórmula general cuál es el valor del término 25. Es muy sencillo, la idea es que ustedes lo vayan haciendo conmigo y que de a poco se vayan también como animando solos. Y lo más importante siempre de una progresión aritmética es reconocer que el primer término es muy sencillo y cuál es esa razón, que yo la puedo ir encontrando, sumando o probando, o lo puedo también calcular si tengo otros valores. Perfecto. Vamos a ver, después dice, por ejemplo, les da el ejercicio 4, les da una progresión, es parecido al 1. Tienen que hallar la razón, escribir el término general y después reemplazar, por ejemplo, buscar el término número 22. El término número 22 en el ejercicio 4 está preguntando cuál es el A22. Entonces, ¿qué hago? Encuentro la razón, que esa la puedo ir, no hace falta que haga la fórmula, ya la puedo ir sumando. Digamos, me fijo cuál es el valor que se suma constantemente. Entonces, perfecto. Vamos a ver la suma de estas progresiones aritméticas. Por ahora, si ustedes vayan despacio, vayan pausando, vayan tomando apunte. Y si tienen alguna duda, me la escriben en el momento, así no se olvidan, o se la anotan en algún lugar para hacerlas en las clases de consulta también. Bueno, pero antes vamos a hacer, por ejemplo, uno de estos. Por ejemplo, el A25. Si yo quiero calcular el A25 de esta progresión, uso la fórmula. En este caso era AN es igual a 3 más 2 por N menos 1. A25 sería A25 es igual a 3 más 2 por, en vez de N, pongo este valor, 25 menos 1. Entonces, el A25 va a valer 2 por 24, 48, 48 más 3, 51. Entonces yo les decía que el ejercicio 4 se hace de la misma manera. Se busca cuál es la razón. En ese caso ustedes tienen, no sé, 4, 7, 10. Y acá ya se dan cuenta que es de 3 en 3. Hacen la fórmula general, la fórmula del término general, con los valores de A1 y de R que corresponden. Y después reemplazan, no sé, en vez de era A22 era. Entonces en vez de 25 ponen 22. Es muy fácil.
Bien, ya con esto, suma de progresiones aritméticas, terminamos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes en el ejercicio 5 dice, hallen la suma de los primeros 40 números naturales. Entonces, imagínense lo siguiente. Porque hay una fórmula para hacerlo, pero ¿de dónde viene esa fórmula? Ya vamos a ver. Vamos a ver. Imagínense que ustedes los escriben todos en línea. ¿Sí? Escriben el 1, el 2, el 3, y así va. Y después, bueno, está el, no sé, el 48, perdón, el 38, el 39 y el 40. ¿Sí? Para que no se haga eterno. Ahora, para hacer la suma, yo puedo estar haciendo, bueno, 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10. Y así, pero ¿qué pasa? Se vuelve bastante confuso y tedioso. Y hay una manera que es genial, que la descubrió una persona que se llama Gauss, que el maestro de Gauss le dijo a sus alumnos que eran bastante insoportables, le dijo, bueno, calculen la suma de los primeros 100 números. Entonces dijo, bueno, con esto ya está, los tengo entretenidos un rato. Porque es algo que puede hacer cualquier niño o niña de, no sé, que sepa sumar. ¿Y qué hizo Gauss? Fue una ingeniería, empezó a unir. Dijo, por ejemplo, este que tengo acá, el último con el primero, ¿cuántos suman? Suman 41. El segundo con el anteúltimo, 2 más 39, suman 41. 3 más 38, también suman 41. Entonces, ¿qué fue haciendo? Lo fue uniendo de a pares, desde los extremos hacia adentro. Entonces, si le hubiesen preguntado cuál es la suma de los primeros 40 términos, y sería 41 por... ¿cuántos pares hizo? 20. 41 por 20, porque hizo 20 pares. O sea, acá tenemos 1, acá tenemos 2. Bueno, es fácil, ¿cuántos pares son? Son 40, los quiero unir de a 2, 20. Entonces, fíjense, nosotros tenemos nuestro primer término y nuestro último término. Esta unión da lo mismo que esta, y que todas las demás. Entonces, yo puedo decir que 41 es lo mismo que escribir, en este caso, A1 más AN. ¿Por qué? Porque nuestro AN, nuestro límite, sería, en este caso, 40. Digamos. Entonces, la fórmula de la suma general, fíjense que el primer término más el último da 41. Y este también, y este también. Y les juro que todos los que están en el medio también van a dar 41. Entonces se escribe así, la suma en n va a ser igual a A1 más AN, ¿cuántas veces? Y depende de cuántos números sean, y eso dividirlo por 2. O sea, por n veces dividido 2. Lo que van a encontrar la más, digamos, en el apunte y todo eso, para que sea más sencilla, es así. Entonces, para calcular la suma de una progresión geométrica, tenemos nuestra pequeña formulita ya hecha, es muy sencilla. Sumo el primer número, lo que me da el primer término, con lo que me da el segundo, y lo divido por la mitad de la cantidad de veces de números que haya. ¿A qué voy? Vamos a hacer un ejemplo del ejercicio... Ah, no, pará, este no lo terminé todavía. En este caso sería, A1 es 1. 1 más 40 por n, que en este caso sería 40. ¿Por qué? Porque yo quiero encontrar la suma... Bueno, lo voy a borrar porque me quedó feito. La suma en 40 de esta progresión sería el primer término, 1, más el último, a 40, que vale 40, por... ¿cuántos números hay? 40 dividido 2. Entonces me quedaría 41
por 20. 41 por 20 es 82 por... Perfecto. Es 820. Entonces la suma de los 40 primeros números es 820. Es sencillo, ¿sí? Claramente nosotros vamos a utilizar las fórmulas, que ustedes las tienen en la apunte y yo las escribí acá. Pero vamos a hacer algún ejercicio de ejemplo del ejercicio 6 y después ya tienen todos para resolver solitos. Bueno, acá el ejercicio 6, la consigna dice: determina el valor de la suma de los términos indicados en cada progresión aritmética. Entonces acá yo me separé las formulitas que usamos, que dedujimos nosotros. La del término general y la de la suma, que las dos nos van a servir y se los recomiendo que tenganlas a mano a la hora de hacer ejercicio. Entonces que me diga la suma de los primeros 8 números de esta progresión. Entonces, ¿cuál es la razón de esta progresión? Y vamos a ver. 7, 7. Perfecto. La razón vale 7. ¿Cuál es el primer término? El 1, en este caso. Entonces, teniendo la razón en el primer término, podemos calcular el término general. Entonces, en este caso, nuestro AN sería 1 más la razón 7 por n menos 1. Perfecto. Ya calculamos el término general de esta progresión. Nos falta la suma, ¿sí? La suma en 8. Voy a tener que tener A1 más A8. Entonces, ¿qué hago? Con el término general encuentro el término 8. El término 8 sería 1 más 7 por 8 menos 1. Entonces, sería 7 por 7, 49. A8 valdría 50. Entonces ya tengo todo lo necesario para hallar la suma. Entonces la suma de los 8 primeros términos es el primer término, A1, que en este caso vale 1, más el octavo. Esto sería así. Sería A1 más A8 por n, que vale 8, dividido 2. Entonces, la suma en 8 sería 1 más 50 por 8 dividido 2. Entonces acá, calculadora, 51 por 8 dividido 2 me daría 204. Entonces puedo decir que la suma en 8 es 204. Y después ustedes en el ejercicio 6 sigue, ¿sí? Tienen que buscar la razón, tener en cuenta cuál es el primer término, arman el general, buscan el término, digamos, correspondiente al de la suma, y después aplicando la formulita de la suma, sale todo muy sencillo. Entonces, esto es todo. Espero que sus dudas para la clase de consulta, que seguro va a ser el lunes, así que el lunes o el martes, pero ya se los voy a estar comentando porque no me acuerdo bien. Así que bueno, espero sus dudas, su participación, todo suma y todo es súper importante, digamos, su participación y que ustedes me escriban y yo responderles lo más rápido que pueda. Así que bueno, si hay algún ejemplo que no se entendió, que hubo algún error o algo así, lo podemos charlar. Pero recuerden, las dudas se hacen en la consulta o en la semana en la que se va haciendo el trabajo. No se consultan al final del trabajo diciendo, bueno, no lo entendí, chau. No, no funciona así. Tratemos de hacer las cosas de la mejor manera. Así que bueno, les mando un abrazo grande y bueno, me van escribiendo cualquier cosa. Cuídense.